les va? Bienvenidos esta tarde de miércoles a La UNAM Responde. Como cada día les hemos preparado un programa muy variado con información y con parte de las actividades que se generan dentro de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, que no se agota. Y bueno, también los invitamos como cada día a que se pongan en contacto con nosotros, háganos llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos este programa que va más allá de nuestras fronteras, y por ello también es importante voltear a ver lo que está sucediendo allá en términos quizás muy relajados. Enseguida vamos a escuchar a Guillermo del Toro, que sigue dando de qué hablar, no solo por su película Pinocho, sino por el doctorado honoris causa que le entregó recientemente nuestra máxima casa de estudios. I'm so happy you're here. I'm such a big fan of yours, but I don't know what to call you. Do I call you Guillermo or do I call you Dr. Del Toro? You got your doctorate. That is my... Look at that. Wow. Yes, indeed. Now, where was this? Who gave this to you? This is the best, the largest, the most famous university in Latin America, National University of Mexico. Wow. And you can only write prescriptions if you have the hat. Cambiamos radicalmente de tema. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental, la corrupción le cuesta a nuestro país alrededor de 9,490 millones de pesos cada año. Y además, como sabemos, pues es uno de los problemas sociales más graves. Pero ¿cómo afecta a las corporaciones policíacas y qué se podría hacer para combatirla? Hoy conoceremos la propuesta que hace un grupo de científicos universitarios y para ello contamos aquí en las instalaciones de TV UNAM con la presencia del doctor Maximino Aldana, quien es miembro del Instituto de Ciencias Físicas y también del C3, del Centro de Ciencias de la Complejidad de nuestra universidad. Doctor, ¿cómo está? Un gusto saludarlo aquí en la UNAM Responde. Hola, muchísimas gracias por la invitación, gracias a todo el auditorio. Estoy bien y el trabajo que hemos estado llevando a cabo durante aproximadamente 5 años pues trata de relacionar la corrupción policial, en qué medida afecta a la delincuencia, en particular a la delincuencia organizada, y hemos obtenido resultados basados en modelos matemáticos y computacionales que son bastante sorprendentes. Pues vamos a platicar de eso, doctor. La corrupción parece, al menos en los últimos años, parte de nuestra vida cotidiana y no de forma positiva, evidentemente. La vinculamos con temas pues de seguridad, de impunidad, de criminalidad. ¿Cómo ustedes se acercan a este gran concepto, a este gran problema, para convertirlo en un objeto de estudio, doctor? Bueno, fue al principio difícil porque nos encontramos con primeramente que la corrupción no está definida de forma legal, es decir, todo mundo habla de la corrupción y vamos a combatir la corrupción, etcétera, pero no hay un concepto jurídico, así como lo puede haber sobre asesinato o sobre cualquier otro tipo de crimen, ¿no? Para castigar, primero identificar y después castigar la corrupción. Entonces cada quien tiene su propia idea de lo que es corrupción y no hay realmente una definición jurídica que nos permita combatirla. Fue la primera... importancia de nombrar. Sí, ¿no? Para empezar. Pero además una definición operativa que, bueno, si nos damos cuenta, en todo este tiempo que tenemos de combatir la corrupción, nadie ha sido enjuiciado por corrupción. Se enjuician por otros delitos, por cohecho, por malversación de fondos, recursos ilícitos, pero no por corrupción. Así es que el discurso que traemos muy adentro de vamos a combatir la corrupción, ¿cómo puedes combatir algo que ni siquiera tiene una definición operativa para poder combatirse? Y por otro lado, encontramos que aunque no es un concepto jurídicamente definido, está muy inflado en la percepción de la población. Los mexicanos tienen una idea de que la corrupción en México es extraordinariamente grande, y en particular en las corporaciones policiales o en las corporaciones de procuración de justicia. Encuestas que ha hecho el Barómetro de las Américas muestran que en México la mayoría de las personas cree que el 95% o más de los policías son corruptos. Pero la corrupción es muy difícil de medir objetivamente porque siempre se esconde. No hay ninguna
institución o corporación que libremente y voluntariamente declare actos de corrupción dentro de sus filas, ¿no? Que diga, este año encontramos tales y cuales actos de corrupción, de los cuales castigamos tantos y tantos. No hay. La corrupción siempre se está tratando de esconder. Como sea, lo que sea que signifique, se está tratando de esconder. Entonces, ¿cómo mides de manera objetiva algo que siempre se está escondiendo? Es muy difícil hacerlo. Así es que lo que podemos hacer es medir la percepción que tiene la gente del nivel de corrupción. No la corrupción misma, sino la percepción. Parece lo mismo, pero hay que identificarlo muy claramente. Hay que distinguirlo muy claramente, porque la percepción que tiene la gente de las corporaciones policiales es del 95% o más. Sin embargo, el mismo Barómetro de las Américas hace una encuesta en donde a las personas que han tenido alguna relación con la policía por alguna razón o por otra, les preguntan, ¿fuiste víctima de corrupción policial? Tú, que ya tuviste interacción con la policía. Digamos a los actores directos. Los actores directos. Y resulta que el 18% de ellos sí fueron víctimas de corrupción policial, pero el 82% no. Entonces, ¿qué digo? El 18% puede ser considerado como una cifra todavía alta, pero de ninguna manera se compara al 95% de la corrupción, de la percepción. Es la percepción de la corrupción. Entonces, el Barómetro de las Américas muestra este contraste. ¿Qué es el Barómetro de las Américas, doctor? Es una organización, una organización que viene de Transparencia Internacional, depende de Transparencia Internacional. Transparencia Internacional es el organismo internacional más destacado que mide la corrupción a nivel internacional a través de encuestas que se hacen, y no solamente se mide la percepción de la corrupción en la policía o en las instancias gubernamentales, sino en todos los ámbitos del país. Entonces, Transparencia Internacional aplica cuestionarios o encuestas a las personas de un determinado país en muy diferentes ámbitos, y de ahí saca un índice de percepción de la corrupción, que ellos fueron muy listos. Ellos no le llaman índice de corrupción, sino índice de percepción de la corrupción, porque es a través de lo que la gente percibe. Y uno puede pensar que, bueno, los ciudadanos vivimos día con día nuestra sociedad y entonces sabemos cómo es la corrupción. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Pero la verdad es que no siempre es así. Y entonces Barómetro de las Américas es la rama de Transparencia Internacional encargada de medir diversas cosas en las Américas, ¿no? Hay otra para Europa, otra para Asia, pero el Barómetro de las Américas y del Caribe es el que se encarga de esto. Y entonces el Barómetro de las Américas calcula a través de esta encuesta una diferencia muy grande entre lo que percibe la gente de lo que es la corrupción, más del 95%, y lo que realmente es, que es el 18%. Y eso quiere decir que tenemos en México, estos son datos para México. Solo de nuestro país. De nuestro país. Tenemos una percepción muy inflada de lo que es la corrupción en las corporaciones policiales. Exacto, es mucha información y parecen como muchos datos porque estamos hablando de lo que es la corrupción o de lo que podría ser, lo que no está definido, y para intentar pues un poco ir cerrando o aterrizando en lo que ustedes están trabajando, doctor, ¿cómo es que ustedes de todos estos niveles, de todos estos parámetros que pueden considerar, se centran en esta investigación? ¿En qué consiste y cuáles son las líneas que ustedes sí abordaron para tener una propuesta más realista y clara de lo que está sucediendo en nuestro país? Bueno, también tenemos que hablar de otro concepto muy arraigado en la sociedad mexicana. Uno es la corrupción en los cuerpos policiales y de procuración de justicia. Otro es el origen o las causas de la criminalidad. Y no me estoy refiriendo a la criminalidad de cuando te roban una bicicleta o se roban unos chicles en la tienda. No, los crímenes de alto impacto, que son los que están reportados por el Semáforo Delictivo, que es una organización nacional sin fines de lucro, que reporta mes con mes para cada estado de la República
11 crímenes de alto impacto que son secuestro, extorsión, homicidio, feminicidio, en fin, son 11. Problemas graves. Problemas graves, que son los que están volteando a nuestra sociedad de cabeza. Una de las creencias falsas muy arraigadas es que el origen de la criminalidad es la pobreza. Y de hecho, tenemos un discurso gubernamental que dice que para atender la criminalidad se tiene que atender la pobreza. Y nosotros entonces, siguiendo esta línea de pensamiento, analizamos bases de datos del INEGI, de la Secretaría de Seguridad Pública, del semáforo delictivo, del Secretariado de México, y no encontramos ninguna correlación entre los indicadores de bienestar o de pobreza con los índices de criminalidad en ninguno de los 32 estados de la República. No encontramos nada que indique que la criminalidad o el índice de criminalidad está relacionado con la pobreza. Lo que sí encontramos fue una correlación muy grande entre la confianza que tiene la gente en sus policías y en sus instituciones de procuración de justicia con los índices de criminalidad. En aquellos estados en donde la gente confía menos en sus policías, es en donde la criminalidad es más alta. Repito, porque es muy importante, no encontramos ningún dato que correlacione pobreza o distribución de riqueza con criminalidad. Y ya que lo pensamos un poquito, pues sí, muchos de los más grandes criminales en México no han sido pobres, nunca, claro, ¿no? Pero bueno, cometen otro tipo de delitos y se relaciona, pero no está directamente con la corrupción. Esto me lleva a preguntarle, doctor, lo siguiente, es decir, ¿qué lugar ocupan los cuerpos policiales, no solo para la percepción de la corrupción, sino para, digamos, el funcionamiento que tienen las sociedades mismas? Porque esta percepción cambia completamente la forma de relacionarnos y de vincularnos, de confiar. Eso yo creo que es la parte más importante de nuestro trabajo. Por un lado tenemos que la gente tiene una percepción muy grande, inflada, exagerada, equivocada de la corrupción en los cuerpos policiales. Y por otro lado tenemos una gran correlación entre la falta de confianza que tiene la gente en sus policías con el índice de criminalidad. Juntamos esto en un modelo matemático computacional, es como una especie de videojuego, se llaman modelos basados en agentes, en donde tenemos ciudadanos, tenemos policías, tenemos rateros. Los ciudadanos pueden convertirse en rateros y los policías pueden atrapar a los rateros. O hay policías corruptos que si les das una mordida suficiente, lo dejan libres a los rateros. Es un sistema complicado, es un sistema complejo, pero los resultados importantes es juntar la percepción inflada con el hecho de que la pobreza está más relacionada con la falta de confianza. ¿Cuáles son las consecuencias de que tú no confíes en tus policías? La consecuencia más importante es que la policía pierde legitimidad para hacer valer la ley. Además, si todo el tiempo estás tachando a una persona de ser corrupta, a priori, y todo el tiempo la estás tachando de ser corrupta, hay más probabilidades de que esa persona se comporte de manera corrupta. Porque tu trabajo ya no tiene valor, vamos, ya estás como ya no está valorado, calificado y predeterminado, aunque ¿verdad? No sea esa tu característica. Y esto no lo digo yo, lo dice la teoría del etiquetamiento, es una teoría criminológica que si tú etiquetas a una persona de alguna forma, aumentas las probabilidades de que esa persona se comporte como lo estás etiquetando. Y está, bueno, súper demostrado durante muchos años. Así es que estar etiquetando a nuestros policías de corruptos sistemáticamente tiene consecuencias muy graves para nosotros. Primero, ellos no tienen legitimidad para hacer valer la ley y todos hemos visto noticias o videos en redes sociales en donde un policía atrapa a un infractor con las manos en la masa, que puede ser desde se estacionó mal en tercera fila. Pasarte un alto, no, claro, pasarte sí. un alto. Y se baja el infractor y en lugar de aceptar su culpa, empieza a gritarle al policía y empieza a escupirle y a insultarlo.
Todos hemos visto eso. Es una de las consecuencias de que todos creamos que los policías son corruptos. La otra consecuencia es que, pues, si yo soy una persona que no soy criminal por miedo a que la policía me capture, en cuestiones de criminología podemos a grosso modo agrupar a las personas en 3 categorías. Las que por sus principios morales, su educación, nunca van a cometer un crimen. Después están los otros que no cometen un crimen por temor a que los capturen. Los que dicen, Podría ser. El problema no es cometer el crimen, sino que te cachen, ¿no? Y están los que ya cometieron el crimen, los que ya cruzaron la línea y los criminales, ¿no? Este grupo de personas, que una encuesta realizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM sugiere que puede ser hasta tan grande como el 30% de la población, las personas que no cometen crímenes por miedo a que los cachen, imagínate que ese grupo de personas piensa que puede cometer un crimen y salir impune, porque la policía es corrupta. Claro, porque no tiene credibilidad. Porque la policía no tiene credibilidad. Entonces, muchos de ellos, no quiero decir que todos, pero algunos de ellos van a tener más probabilidad de cruzar la línea y convertirse al crimen. Y justo es esto lo que muestra nuestro modelo matemático computacional, que cuando tú aumentas la desconfianza que hay en los policías, este grupo de personas se atreven a cruzar la línea creyendo que van a salir impunes. Que no va a pasar nada, que no va a pasar que tiene nada. que ver entonces ahí directamente un Sí. vínculo entre la corrupción y la impunidad, que es lo que ha ido, esta percepción también ha ido creciendo durante los últimos años. Doctor, podríamos seguir hablando muchísimo de este tema complejo que forma parte, como ya lo decía al principio, pues de nuestra vida cotidiana, de las conversaciones, porque está presente en distintos niveles de las sociedades, tiene que ver con la población, con las autoridades, con los cuerpos policiales. Pero para terminar esta entrevista, cuéntenos un poquito acerca de los resultados, además de esto que ya hizo, cómo fueron, pues eso, interpretados, aprovechados para elaborar una nueva propuesta o una propuesta con estos datos a partir no de los hechos, sino de la percepción que se tiene de la corrupción. Claro. Yo creo que el resultado más importante de nuestro trabajo es contundente y dice que una sociedad que no confía en sus policías está condenada a vivir bajo el yugo de los criminales. Entonces la estrategia se tiene que cambiar para combatir al crimen, la estrategia gubernamental. La propuesta que nosotros hacemos, no queremos decir que no se combata la pobreza, por supuesto, no estamos diciendo eso. Es un tema aparte. No, es un tema aparte, pero hay que poner las cosas en su justa dimensión y la pobreza no tenemos ningún dato, ninguno, que indique que es causa de criminalidad. La propuesta que hacemos es, vamos a restaurar la confianza de la ciudadanía en los policías. Vamos a darles a los policías el crédito que se merecen, porque hay muchos policías honestos que día con día arriesgan sus vidas para que nosotros vivamos mejor. Vamos a darles el crédito. Y los que sean corruptos, bueno, habrá que limpiar los cuerpos policiales, habrá que capacitarlos y tendremos que restituir esa confianza, porque en ningún país con niveles bajos de criminalidad, en ninguno, la gente criminaliza a sus policías. Al contrario, los respeta. Eso es un hecho, digamos, anecdótico, pero que ahora nosotros confirmamos con nuestro modelo matemático computacional basado en agentes. Lo repito muy claramente, una sociedad que no confía en sus policías y en sus instituciones de procuración de justicia está condenada a vivir bajo el yugo de los criminales. Este es un artículo que se publicó en una revista internacional de alto prestigio, o sea, no nada más fue entre nosotros, claro, ¿no? Sino que ya estuvo revisado por pares académicos internacionales y llegan a la misma conclusión que nosotros. Tienen razón. Quieren disminuir el nivel de criminalidad. Lo primero que tienen que hacer es que la gente vuelva a confiar en sus instituciones de procuración de justicia, que me parece que con el discurso que se tiene ahora vamos caminando justo en la dirección opuesta, pero justo hacia el otro lado.
Este es el primer paso, doctor, y nada más para terminar, pues entonces hay que volver a darle prioridad, a darle importancia a la ciencia. La corrupción también es cuestión de ciencia y se puede mirar desde un lugar distinto cuando se tienen datos, cuando se habla no solo de la corrupción o de los hechos en sí, sino la importancia de medir esto que parece tan complicado, que es la corrupción y la percepción que se tiene de ella. Claro. Es una cuestión científica 100%, no solo de las ciencias físicas, de las ciencias sociales. De las ciencias políticas. Es un problema complejo, multidisciplinario. Platíquenos ya nada más para terminar, ¿quiénes participaron en esta investigación, que son investigadores o científicos de distintas disciplinas? Bueno, estoy yo, que soy físico, está el doctor Hernán Larralde, que también es físico estadístico, y está Andrés Aldana, que es... acaba de terminar su doctorado en ciencias biomédicas. Él estaba en el Instituto de Biotecnología y ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿qué hace un biomédico investigando? Bueno, es que él es computólogo y ahora necesitamos, para resolver este tipo de problemas, necesitamos de la sapiencia, la experiencia, el conocimiento de una gran cantidad. Y también la sensibilidad de cada una de las disciplinas que están ahí sumando. Pero no solamente fuimos nosotros. Para poder realizar este trabajo platicamos con abogados de ciencias jurídicas, con criminólogos, es decir, armamos toda una historia, nosotros mismos nos pusimos a estudiar y finalmente somos los tres que firmamos el trabajo, pero detrás de este trabajo la verdad es que hay un grupo de otras personas de las cuales aprendimos bastante. Y no es fortuito que esté o que sea parte de este Centro de Ciencias de la Complejidad, donde se abordan problemáticas con distintas perspectivas, con distintos intereses que requieren eso, también distintas miradas para su solución. Pero pues comencemos por ahí, teniendo claro que la percepción que tenemos de la corrupción es equivocada, está inflada, como lo mencionan científicamente, y podemos empezar ahí para tener pues esos beneficios individuales y por supuesto sociales. Doctor, muchísimas gracias. Maximino Aldana, miembro del Instituto de Ciencias Físicas y también del CETRE, responsable y también uno de los voceros de este trabajo de investigación acerca de la corrupción, la confianza y la percepción. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Y bueno, tenemos más información aquí en la UNAM Responde. Vamos enseguida con nuestra cápsula de UNAM Global, que esta tarde nos habla sobre la sexta ola de contagios por COVID-19 que estamos atravesando. Y bueno, aunque las infecciones no son tan graves, la recomendación sigue siendo no bajar la guardia. Después de poco más de 1000 días de que la pandemia por COVID-19 llegó a México, una nueva ola nos sorprende previo a los festejos de fin de año, la cual podría contribuir al aumento en el número de contagios. La epidemia de infecciones respiratorias actual, que configura la sexta ola de la pandemia, es más compleja porque participa COVID, porque participa influenza y porque participan otros virus respiratorios que siguen un poco esta estela de la influenza. De acuerdo con el especialista universitario, alrededor del 24 de octubre de 2022 comenzó la sexta ola de contagios por COVID-19 en México. Según la Secretaría de Salud Federal, del 11 al 24 de octubre de 2022 se registraron 2.943 casos activos y del 22 de noviembre al 5 de diciembre aumentaron a 13.722 los casos, un incremento de más de 10.000 casos activos en casi un mes y medio. Es una ola que se está configurando de una manera diferente. Las infecciones no son tan graves o tan letales como lo fueron en otras olas. Actualmente existen 4 grandes variantes clasificadas: las de bajo monitoreo, cuyos nombres van de alfa a zeta, las de interés, las de gran consecuencia y las de preocupación, como la Omicron. Que las pruebas rápidas actualmente para las variantes que están circulando no son muy efectivas. Son efectivas en el periodo de la sintomatología más intensa, pero pocos días antes y pocos días después ya no lo identifican correctamente los antígenos. La Universidad Nacional, a través del biosensor de la Facultad de Ciencias, continúa ofreciendo al público en general el servicio de pruebas PCR a bajo costo con previa cita. Es importante recordar que ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza, cuerpo cortado o tos, es necesario aislarse para cortar la cadena de contagios, aún sin tener una prueba positiva a COVID. Y para evitar que la sexta ola sea el Grinch de la Navidad, no hay que bajar la guardia. Que es fundamental seguir utilizando el cubrebocas. Esta es la mejor medida, junto con la higiene, junto con el aislamiento, junto con la ventilación y junto con esta responsabilidad que pues es de cada uno.
Lo decimos en todo momento, seguir utilizando el cubrebocas en lugares concurridos y principalmente cerrados es una herramienta necesaria para evitar no solamente el contagio por COVID-19, sino otro tipo de contagios por vías respiratorias, principalmente en esta temporada invernal. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy. Les recordamos que nos encontramos aquí el día de mañana en una nueva emisión de La UNAM Responde, por supuesto 2:30 por TV UNAM. Aquí nos vemos. Adiós.